tardes, queridas familias del mundo. Continuando con nuestro Congreso Internacional, la familia base de la sociedad mundial, esta maravillosa tarde tenemos el tema educación y derechos universales de la familia. Para desenvolvernos esta tarde tenemos invitados de lujo, entre ellos al doctor PhD Rubén Pacheco Inclán, que va a tener la ponencia La educación, actualidad y realidad. Él es presidente de la Barra Interamericana de Abogados, rector de la Facultad Interamericana de Litigación, titular del Corporativo Jurídico Interamericano Pacheco Inclán Daza y Asociados, vicedirectori de la Università Mediterranea di Reggio Calabria, Italia, doctor en Derecho, doctor en Filosofía del Derecho, escritor de 8 libros, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Doctor Rubén, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bienvenido, adelante por favor. Muchísimas gracias a ustedes, doctora Laura Barrios. Un honor verdaderamente estar aquí con usted en la Organización Mundial de la Familia, que tan extraordinario foro ha estado organizando y organizará todavía, porque estamos seguros que esto será un éxito y tendrá que seguir presentando estos extraordinarios proyectos de vida. Muchas gracias a usted, gracias a todos sus colaboradores, particularmente Mariano Fernández, un agradecimiento enorme, hasta Argentina, usted hasta Perú, pues con el placer de compartir algunas ideas desde México, desde la ciudad capital del llamado Imperio Azteca. Pues es un placer estar con ustedes, con quienes nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas en este momento, en América Media Tarde, con el interés de plantear algunos proyectos para salvaguardar, proteger lo que ha hecho Laura Barrios con tanto interés, proteger el núcleo central de la sociedad, básico, primordial, fundamental, la familia. Y la idea de un servidor es hacer un planteamiento que considero fundamental para poder impulsar todo aquello que tenemos como proyecto de vida, pero no solo en forma individual, sino como una sociedad completa. Porque debemos recordar, y solamente por entrar al tema, utilizaré una frase hermosísima de un poema de John Donne del siglo XVI que utiliza posteriormente en Por quién doblan las campanas Ernest Hemingway, que toma el poema de John Donne para decir algo similar a esto. Recuerda que no eres una isla. Tú perteneces a un continente, formas parte de una universalidad de seres. No puedes vivir en forma individual. Eres parte de ese universo. Por eso, cuando te preguntes por quién doblan las campanas cuando un ser humano sufre, piensa que las campanas también doblan por ti. Porque es cierto, pertenecemos a una sociedad mundial y el país en el que nos encontremos necesariamente constituye lo fundamental de ser un individuo congruente con su sociedad, congruente con las necesidades de su vida, su mundo y su esquema social. Por eso uno de los elementos que he considerado más importantes para sostener el criterio de una sociedad en familia o como punto de partida la familia es la educación. ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos de considerar como elemento central para que la sociedad siga prosperando? La educación. La educación es un punto de encuentro para el desarrollo de las ideas y las estructuras que cualquier sociedad necesita. Hoy entendemos que la educación no solamente es ir a la escuela, la educación, todo el conocimiento tiene diferentes estándares de interpretación. Desde el núcleo familiar, donde se educa también, aunque no se educa académicamente, pero sí se interpretan elementos de relación social, el respeto a los mayores, el respeto a la sociedad,
el respetar el espacio de uno hasta donde llega el espacio del otro, son elementos que el derecho plantea para una convivencia social armónica. Y por supuesto, la convivencia social armónica necesita elementos y diferentes factores indispensables para poder funcionar en un contexto de relación e interacción entre seres humanos. Somos alrededor de 5.000 millones de seres humanos en el mundo. Y si no tenemos un contexto de interpretación y coordinación congruente, podemos, como alguna vez lo han dicho pensadores, filósofos como Arthur Schopenhauer, acabar con la sociedad misma y acabar con el ser humano. Lo riesgoso sería pensar que el ser humano se acabe o se destruya con las consideraciones del egoísmo, por ejemplo. Y esto, querramos o no, es parte de esa educación que nos transmiten los padres, los maestros, los compañeros, la familia, la pareja, los hijos mismos. Entonces, creo que debemos tomar en cuenta para entrar al tema y puntualizar claramente los objetivos de esta charla, retomar un planteamiento que en algún momento presentó Jean-Paul Sartre, uno de los grandes filósofos del siglo XX, francés y extraordinario analista de la sociedad y de las concepciones necesarias para una convivencia armónica. Él dijo en alguna frase que somos lo que hacemos con lo que otros hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que otros hicieron de nosotros. Eso debemos de entenderlo como educación. Eso debemos entenderlo como que todo lo que hemos absorbido de otros nos va formando en esta sociedad y vamos siendo congruentes, conscientes del compromiso que tenemos con representar a un individuo particular en un núcleo social. Por eso hoy debemos de pensar, ¿qué es la educación? La educación es un contexto multicultural, multidisciplinario. La educación no solamente es escuela. La educación también está en la familia, en todos los nexos sociales, en el trabajo, en la convivencia armónica. Por eso es tan importante identificarnos con que la educación no solamente se encuentra en la escuela, se encuentra en los diferentes contextos y roles en los que trabajamos en nuestro día a día. Considerar, por ejemplo, que siendo parte de esta sociedad tenemos requisitos, tenemos formalidades que debemos ir estructurando. De esa manera debemos diferenciar la educación general, la educación compuesta o la educación dogmática, que es la académica, y la educación abierta, que es la que absorbemos en familia. Y podemos trabajar en ambas. Educación congruente en ambos contextos, la educación académica y la educación abierta, que es la que denominamos que se obtiene en los núcleos sociales en los que nos desenvolvemos. Entonces, si podemos pensar que en la educación académica debemos retomar un contexto de acceso a la educación de transmisión, información y conocimiento, pero esta transformación debe de partir desde una base. La educación no puede ser ni obligatoria ni rígida. Y quiero decir, en nuestra Constitución mexicana tenemos una obligatoriedad académica. Sin embargo, en tanto sigamos pensando que la educación es una obligación, habrá siempre la resistencia a someterse a este tipo de obligaciones que para muchos no es agradable. Por eso tenemos que entender entonces que la educación obligatoria debe de transformarse en una obligación de carácter particularmente modelada. Sí, educación obligatoria por los contextos que requerimos para entrar a un trabajo, para alcanzar un mejor nivel de posicionamiento social. Sin embargo, no una obligación en la que tenemos que estar durante un cierto número de horas, escuchando y tratando de memorizar información que a veces no tiene ningún contexto de entendimiento con la persona que recibe esa información. Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
En alguna ocasión, trabajando con un proyecto que era acercar las teorías de los derechos humanos a las primarias y secundarias como educación obligatoria, nos pusieron en contacto con un grupo de secundarias que sería la educación posterior a la educación primaria, y tuvimos un problema. Los jóvenes no tenían ninguna intención de aprender sobre derechos humanos, o cuando menos no en el modelo común de llegar y decirles, a ver, tenemos ciertos derechos humanos, y estos derechos humanos son de todos, y estos derechos humanos son los siguientes: derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho. Los jóvenes se oponían, simplemente no tenían interés en conocer métodos rígidos de aprendizaje, donde el punto fundamental de partida es la memorización. Hoy, la memorización debe de dejar espacio a otro tipo de elementos de racionalidad, como puede ser el contacto de interés. ¿Qué te interesa para conocer? ¿Qué es lo que te gustaría conocer? Y en esto tendría yo que plantear una conexión permanente. Cualquier tema que sea para conocimiento dogmático se puede convertir en un elemento de interés para cualquier individuo. La forma no está en el conocimiento específico del tema, sino en la forma en la que se plantea el tema. Recientemente estuve en una conferencia de una persona que se dedica a los números. Es un experto en cálculo diferencial e integral, en cálculo matemático, en cálculos computacionales, hace programas de cálculo, es un diseñador extraordinario de trabajo sobre cálculos. Y lo primero que nos dijo en aquella conferencia, cierto, es: se podría hablar de que se van a aburrir hablando de números. Podría yo decir que si me pongo a decirles que hacer cálculos mentales es un trabajo de números, de operaciones mentales bastante complejas, seguramente en 10 minutos, o tal vez menos, perderé su interés, perderé el interés del público. Sin embargo, si yo les platico que con el cálculo se pueden hacer cientos de cosas, como saber cuál sería el número de palabras o de letras que yo he utilizado desde que empecé esta plática. Podría yo decirles que llevo 70,742 palabras. También podría decirle cuántos kilómetros hay de aquí a Perú. Y podría decirles cuál es la ruta más corta a través de una ruta, recortando caminos, haciendo un cálculo de distancia de aquí a Argentina. Y también podría decirles cuántos años les podría quedar de vida si llegan a una edad. Lo hizo tan ameno, tan agradable, que su conferencia duró alrededor de 1 hora y todo el mundo estaba interesado. Decía él que él ha podido calcular el número de horas que le quedan para poder terminar un libro, por ejemplo. Me faltan tantas páginas, leo en promedio tantas letras o tantas palabras en un minuto. Por lo tanto, mi cálculo sería cuánto tiempo me falta para terminar mi libro y hacer el cálculo mental. Dice: he sido invitado también a Las Vegas para hacer cálculo de cartas. Yo sé cuántas cartas faltan para ser tiradas a la mesa y qué carta puede ser la que sigue de acuerdo a un nivel de cálculo. Esto hizo tan interesante su conferencia que alrededor de 1 hora y no tuvimos mayor problema en seguirlo escuchando. Lo mismo creo que podemos hacer con todas las materias académicas y educativas en cualquier esquema que debamos de hablar. Las formalidades son lo que complica en ocasiones la educación. Vamos a pensar. Desde hace más de 1000 años, la educación sigue teniendo el mismo contexto que tenemos el día de hoy. Se sigue pensando en que la educación académica debe de ser profesor-alumno, enseñanza, aprendizaje. El profesor lo sabe todo y el alumno no sabe nada. Y lo único que tiene que hacer es escuchar durante un número de horas, que muchas veces son vacías, porque el alumno no captura absolutamente nada, porque no es de su interés.
porque el método de aprendizaje dogmático se convirtió en algo metódico y aburrido. Si todos recordamos nuestras clases de primaria, de el inicio de nuestro conocimiento, cuando nos enseñaban las matemáticas o nos enseñaban la geografía, nos hablaban y nos decían que existen ríos y que existen lugares en donde hay pendientes montañosas y cadenas montañosas, y nos llegaban a decir que hay un río, el Éufrates, que se encuentra en Asia Menor y que se encuentra en Egipto, por ejemplo. No tiene ningún significado para el alumno. Así me puedo y podría yo decirles del río Usumacinta en México, que se encuentra en tal posición geográfica entre los paralelos norte 32 y sur 45. ¿Qué significado tendría para alguien saber si está un río Usumacinta en México si yo no le digo el contexto de ese río? O si yo no le hablo, por ejemplo, del río Bravo. Y tal vez el interés sería distinto si le digo que el río Bravo es el río que divide a México con Estados Unidos. Es un río caudaloso y donde mucha gente ha muerto porque ha tratado de pasar ese río para alcanzar el sueño americano. Ese río se encuentra ubicado como frontera en 6 estados de México. 6 estados que colindan con el país más poderoso del mundo. Tal vez la significación sea distinta. Si yo les hablo, por ejemplo, de la historia de México, también dirían, bueno, yo no vivo en México, ¿qué sentido tiene conocer la historia de México? Tal vez si la relaciono con mi país y les hablo de la cercanía que tiene, por ejemplo, Colombia con México, o Perú con México, o Argentina con México, tal vez pueda tener más interés el conocer que mi país, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, ha tenido contacto con otro país que se llama México y que se encuentra al otro lado del continente. Pero sin embargo hemos tenido muchos elementos de encuentro. Somos una sociedad hermanada por el idioma, por las batallas de independencia, por la conquista. Y tal vez debamos de encontrar algún elemento que resulte de mayor interés para el aprendizaje, para el que aprende. No para el maestro. El maestro ya tiene ese conocimiento y ese conocimiento sin duda es fabuloso. Pero transmitirlo no es repetir y repetir y repetir hasta el cansancio por horas y horas y horas sin que llene el espacio del conocimiento de interés. El interés que deriva del entendimiento claro de la relación con un conocimiento previo. Si a mí me interesa, por ejemplo, conocer de geografía, tengo que encontrar primero ese elemento de interés que pueda hacerme a mí como alumno, como estudiante, interesante el conocer un poco más. Voy a hablar del mismo contexto cuando hablo de filosofía. Yo soy estudiante de filosofía y adoro la filosofía y me maravilla la filosofía. Y cada vez que yo tengo que dar una clase de filosofía para alumnos de licenciaturas o maestrías o posgrados o doctorados, empiezo con una misma frase. La filosofía es indispensable para la vida. Y la van a encontrar la filosofía en su vida diaria, en la relación con su pareja, con sus hijos, en su mundo, en cada situación la más común. Entra a un restaurante, hay filosofía. Vivimos en una sociedad basada en el concepto de la filosofía. Vivimos en un grupo social que vive en religiones filosóficas. Todo nuestro contexto es filosófico. Y les voy a decir otra cosa. La filosofía no es aburrida, por el contrario, es extraordinariamente interesante. Y por ejemplo, podría decir que la educación tiene bases filosóficas. La educación inicia con los profesores filósofos, porque es el filósofo el que transmite la información, que razona, no solo aquel que transmite lo que lee o alguna idea que se la transmitieron igual de memoria. La educación tiene que ser transmisiva, pero de conocimiento con contenido. No tiene sentido que un profesor venga a repetirnos lo que memorizó y no lo que le interesó.
¿Qué sentido tendría que yo venga y les platique lo que alguien me dijo, pero jamás me interesó, pero lo memoricé? Preferiría traer una información que verdaderamente me apasione y logre el apasionamiento de ustedes, de quien escucha, del alumno, que él sepa que hay una pasión interesante en analizar la filosofía. Y, por ejemplo, puedo iniciar diciendo que la educación, previo a la época del medioevo, de aquella que estaba relacionada con el catolicismo, que parte de un conocimiento dogmático de aprendizaje memorístico, de saberse, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, memorizarlos sin analizar, memorizarlos solo por el conocimiento y el contexto de haberlo leído y aprendido de memoria, no por el razonamiento que podamos hacer acerca de él. Pero, por ejemplo, Aristóteles, que fue un gran profesor, que formó la academia, donde él transmitía su conocimiento, pero de una manera extraordinaria, porque para empezar no lo hacía sentado en un salón de clases, no se sentaba a repetir y repetir conceptos. Los peripatéticos, que son los alumnos de Aristóteles, eran alumnos que caminaban mientras aprendían, no se sentaban, era caminar en una zona que él llamaba la academia. Y entonces, durante el trayecto de la caminata, se iba transmitiendo información acerca de elementos de interés, del razonamiento. Hay algunos elementos simpáticos de estos comentarios acerca de lo que hacía Aristóteles para transmitir. Se dice que eran tan interesantes sus comentarios que algún alumno alguna vez se cayó en una zanja y ellos seguían comentando y nadie se dio cuenta de la caída del alumno, en atención a que había sido tan interesante la clase que nadie se fijó que el alumno se había caído en una zanja mientras caminaban. Eso quiere decir que lo primero que debemos de tener en la educación académica es interés. Por eso, al inicio decía que la obligación ya es un mal concepto para entender la educación. Decir que nuestra educación es obligatoria, como lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación es obligatoria. Sin embargo, debo aclarar, esa obligatoriedad no le pertenece al ciudadano, sino al Estado. El Estado está obligado a dar educación obligatoria. Él está obligado a tener los espacios necesarios para educar a los alumnos. A esa obligatoriedad se refiere, no a la obligatoriedad del alumno de tener que estudiar necesariamente todos los días en una clase de tal tipo o condiciones particulares del aprendizaje. De tal manera que cuando el profesor entiende que su función no es obligar al alumno a aprender, transformará el conocimiento obligatorio en un conocimiento deseable, del aprendizaje interesante. Y déjenme decirles, con mucho gusto, que hay profesores que atrapan, hay profesores a los que sentimos tristeza cuando se terminó su clase y que estamos deseando que la próxima clase siga con el tema y hacemos que el profesor se introduzca más y nos platique más. Eso es lo que busca la educación de calidad para los próximos tiempos. Es una condición que a partir de un autor interesantísimo, Martin Heidegger, habría que considerar que la educación no es un castigo. Y mucho tiempo hemos pensado que la educación es un castigo. Hemos creído que la educación tiene que ser algo obligatorio, porque si no, no salimos del estándar en el que han vivido nuestros antecesores. Hoy vemos condiciones de altísimo grado de dificultad. La relación padres e hijos, yo lo he dicho en algunos foros, se ha convertido en una situación compleja, de falta de valores, de falta de entendimiento, incluso de contradicción. He de decir que para el continente americano tenemos una estadística espantosa. El crecimiento de la violencia de hijos a padres, que llamamos violencia intrafamiliar ascendente, los hijos violentando a los padres, que antes podría haber sido simplemente absurdo, no entendible. Tan es así que los griegos
jamás pudieron diseñar una figura como nosotros entendemos el parricidio o la figura de violencia intrafamiliar ascendente. Ellos no pensaban en eso porque el padre era intocable, la madre era intocable. Los progenitores eran gente que salía del contexto del desafío. Y muchos de nosotros vivimos y aprendimos ese contexto de respeto hacia los padres. Hoy, tristemente, las estadísticas nos dan un margen preocupante de crecimiento de violencia intrafamiliar ascendente, repito, hijos contra padres. Hemos tenido casos desde el campo del derecho en donde hemos tenido que intervenir en audiencias donde el padre solicita ser defendido por el Estado porque el hijo lo violenta todos los días. Un caso que tuvimos en un estado del norte de nuestro país fue aquel en el que los hijos le dieron pastillas para tomar al padre y que durmiera más tiempo para poder incendiar la casa. Pudiera parecer un guión de una telenovela o de una película de terror, pero es la realidad y no es aislado este caso. La falta de entendimiento con una educación familiar, de integración de los elementos de respeto, integración de los elementos de intercambio de conocimiento padres a hijos. El padre no es el que sabe todo y el hijo tiene que absorber todo. Eso también debe transformarse en el aprendizaje. Por eso yo aplaudo tanto este foro de la Organización Mundial de la Familia, la doctora Laura Barrios, porque está buscando encuadrar y estandarizar los elementos necesarios para matizar, acabar, componer estos desafíos de nuestra modernidad. Hoy estamos viviendo en un estándar que debe de ser aprendido desde los elementos de cohesión social entre padres e hijos. De ahí la importancia de la educación académica y no académica. En la parte académica tenemos que convertir a la educación en un contexto deseable, no obligatorio. Aquel contexto del profesor capacitado para hacer interesante su materia, su clase, no memorística, no obligatoria, no con un contexto de castigo y retribución, como pudo haber sido dirigido por Pavlov hacia los animales. Pavlov hacía estudios con los animales de castigo y premiación, y esa ha sido la terrible estructura que se ha creado en nuestra educación actual. Te portas bien, te pongo un 10, aunque no sepas nada, pero no me das problema como maestro, te pongo un 10, una calificación alta, un 100. No te portas bien, me desafías y considero que eres muy bueno y muy astuto, porque tenemos eso en los grupos. Hay gente que puede ser más habladora, más platicadora, más desafiante, pero saben mucho. Y lo que venimos a enseñar es conocimiento, no comportamiento sumiso. Entonces, esto de calificar a los individuos con un 100, con un 80, un 70, también es algo que ya está en desuso y debe de pasar a la historia. No podemos calificar a los sujetos, a los seres humanos de aprendizaje, con calificaciones arbitrarias de los profesores. Estas herramientas, que solo son algunas de muchas que estamos tratando de presentar para modificar y hacer crecer nuestro contexto académico, es necesarísimo. Tenemos que reeducarnos como profesores, reeducarnos como padres, reeducarnos como hijos y olvidar este contexto de la obligatoriedad, el castigo y la retribución que para los animales funciona muy bien. Y Pavlov lo presentó en los perros. Pero nosotros no somos perros. Tenemos que utilizar más el esquema de racionalidad. Tenemos que establecer más una conexión de interés y menos del contexto de castigo. Tenemos la obligación de modificar nuestros estándares académicos, la forma de calificación, la forma de entendimiento profesor y alumno. Pero esto es solo uno de los elementos y herramientas que debemos de acercar al nuevo conocimiento del siglo XXI. Por eso, desde mi punto de vista, la educación es un punto fundamental de partida para mejorar nuestra sociedad. La delincuencia hoy nos está rebasando. México, y lo digo tristemente porque es mi país y lo adoro, es uno de los países con mayor índice de criminalidad en todo el mundo. Nos colocamos en primeros lugares de criminalidad y no es por falta de policías, no es
falta de leyes, no es falta de cárceles como mucha gente cree. Es que hay que hacer leyes más severas, hay que hacer cárceles más grandes, hay que hacer más policías, hay que tener muchos más policías. Grave error. Hay que hacer crecer las escuelas, hay que hacer crecer las academias, hay que cambiar el contexto educativo si queremos mejorar nuestra sociedad. No es con más policías, más cárceles o más castigos que lograremos que nuestra sociedad mejore. A través de la educación, la capacitación y el entendimiento de ciertos contextos que constituyen todo una herramienta de capacitación para nosotros como adultos y como profesores, es el verdadero camino para mejorar nuestras sociedades. No por nada, Sócrates y Platón, su alumno, establecieron el planteamiento de un intelectualismo moral. Aquella persona que sabe más delinque menos. Y eso no es una panacea. No quiere decir que todos los que están educados jamás van a delinquir. No, por supuesto que no. Todo matiz tiene contextos. Tenemos que entender que también la academia bien planteada es la mejor herramienta para mejorar nuestros países, para mejorar nuestro contexto social y la historia de cada uno de nosotros. Por eso, para contestar la pregunta de mi ponencia, que es retos de la educación para este siglo XXI, es transformar el contexto académico, transformar los planteamientos comunes de la educación. Hace poco, platicando con un rector, me decía, yo pienso cambiar mis bancas y mis salones de clase, poner algún otro color. Dudo mucho que eso sea todo. Puede ser un buen inicio, cambiar el color, cambiar la forma de las bancas, hacer un poco más interactiva la relación entre los estudiantes, pero no es esa la única forma de transformar la academia. El reto de la academia y las perspectivas que se tienen a futuro es modificar el contexto del entendimiento social. Partamos de un primer fundamento. La educación no debe de ser obligatoria, debe ser de interés. Los profesores tienen ese compromiso, los padres y toda la sociedad requiere de la participación de todos nosotros. Veo que ya llegó el doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz, que es un gran amigo, un gran ponente, y no le quiero robar más tiempo. Simplemente decir con una frase que me parece contundente, que se le atribuye a Albert Einstein: si queremos que las cosas cambien, si queremos que las cosas mejoren, empecemos por cambiar nuestro pensamiento. Muchísimas gracias a la Organización Mundial de la Familia, Laura Barrios, mi estimado amigo Mariano Fernández, un abrazo hasta Argentina, y muchas gracias a todos quienes se hayan conectado. Gracias, doctora. Doctor Rubén, muchísimas gracias a usted, maravillosa ponencia, y sí estoy totalmente de acuerdo que la educación tiene que ser integral, no solamente mirar en un alumno una nota detrás de él, porque es una persona integral que tiene muchas necesidades y esta debe ser complementaria. Y Jean-Paul Sartre también dijo, estamos condenados a ser libres, y esto implica que somos nosotros los responsables de lograr este cambio y esta transformación, y este cambio y transformación obviamente tiene que empezar por nosotros primero, para poder dar a los demás y seguir trabajando en pro de la sociedad, en pro de nuestros hijos, siempre basados en el amor, en el respeto. Y los conflictos internos, las disfuncionalidades familiares se dan justamente porque no se tienen clara esta posición de la salud mental, la salud emocional y el aprender a cómo es el acompañamiento con nuestros hijos, y que estos hijos son un sello de amor que se aperturan a la vida y se dan y se entregan a la vida, y prepararlos para afrontar la misma. El trabajo es muy grande, la resignificación familiar es fundamental, y hoy es el mejor momento, abordando desde todos los aspectos a la familia, de dar un paso adelante, de tomar acciones pequeñas para lograr grandes transformaciones. Doctor Rubén, muchísimas gracias por su participación. Claro, por supuesto, doctora, te agradezco muchísimo, y yo creo que nada más para rematar y darle un poco más de tiempo a mi querido amigo Juan Manuel,
he de decir que ya debemos de separarnos un poco de la estructura del análisis de Pavlov. Eso sirvió para los perritos, no para los seres humanos. Empecemos a trabajar más con el deseo y menos con la obligación. Muchas gracias, doctora. A ustedes gracias.